Muy buenos días con todos, amigos. Gracias nuevamente por ser parte de esta nueva capacitación a nombre de Packard y Motorred. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que ha sido solicitado por muchos de nuestros usuarios a través de redes sociales, que nos pedían hablar más acerca de este tema, ¿no? El día de hoy vamos a comentar acerca de las ventajas de la nueva generación de embrague de paletas. Y para ello tenemos a nuestro experto, John Arciniegas, quien es representante de soporte al cliente de Eaton a nivel Latinoamérica, que el día de hoy nos va a brindar información bastante importante acerca del tema en mención. Recuerden de que al final de la exposición de John vamos a tener un pequeño lapso de tiempo para que ustedes puedan realizar todas sus preguntas necesarias y nosotros con gusto vamos a resolver cada una de ellas. Además, mencionar de que todos aquellos que sean parte de la capacitación del día de hoy automáticamente están ingresando a ser parte de una promoción exclusiva, un descuento en determinados productos de la marca Eaton. Así que si alguno tiene algún interés, nos puede contactar a través de cualquiera de nuestros canales de redes sociales, a través de un correo, y nosotros vamos a atenderlos con todo gusto. John, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gary. Un gusto estar con ustedes presentes en el día de hoy para dar una pequeña presentación de lo que es Producto Eaton Embragues. Gracias a todos por participar en esta conferencia. Igualmente, indicarles que estamos ahí atentos para cualquier soporte a través de la red de Motorred y igualmente para atender alguna inquietud, así sea en este espacio o más adelante a través del correo que tenemos aquí abajo en la diapositiva. Les confirmo, mi nombre es John Jairo Arciniega, soy representante de soporte al cliente de Eaton para Sudamérica. Atiendo 5 países, todos los que son del costado, del costado Pacífico, desde Chile hasta Venezuela. Y la idea es dar unas pequeñas recomendaciones, atender igualmente las dudas al final de la charla acerca del producto. Igualmente nosotros tenemos también el tema de transmisiones, pero en este caso vamos a atender el tema del producto Eaton Embragues. Entonces vamos a seguir adelante con la presentación. Entonces, Eaton como tal cuenta con más de 40 años de tecnologías en embragues a nivel mundial. Para el caso de vehículos americanos, contamos con una serie de embragues que vienen más o menos desde el año 68, pasando por varios modelos, que en el año 90 aparece el Easy Pedal, en el año 96 el embrague autoajustable, y en el año 2010 aparece la serie Advantage. Actualmente sigue con la serie Advantage para la nueva serie de embragues montados en las producciones de ensamblaje de camiones. Al día de hoy, 2020, se han mejorado algunos productos, al igual que existen otros productos que en otra gama de camiones o en otra gama de vehículos como los buses, que igualmente Eaton también fabrica, pero que en este espacio vamos a ver un poco más lo relacionado con embragues de trabajo pesado, todo lo que tenga que ver con trabajos de tractocamiones o camiones 4x2 o 6x4. La idea de un embrague o el embrague como tal es un componente bien importante dentro del mismo tren motriz que está puede identificar, digamos, diferentes, digamos, fallas se pueden aplicar al debido a una mala intervención, a una mala ejecución, a una mala operación, a un mal mantenimiento. Todo lo que arranca desde el motor, pasando por el embrague y pasando por la caja o transmisión, puede incidir desde el momento que yo cambie un embrague, porque un embrague mal seleccionado, un embrague modificado, un embrague que tenga condiciones diferentes a la originalidad con el cual vino, puede incidir mucho en el tema de crucetas, puede, digamos, aplicar un tema de rotura de crucetas, puede incidir inclusive en la misma transmisión, la caja de cambios, donde puede afectar los componentes internamente, puede afectar en temas de engranajes
digamos, en algunos dientes, se perciben algunos dientes que se han afectado por vibración. También pueden verse afectados el mismo embrague, junto con componentes como los resortes o la parte interna, que es como el cubo donde va el eje. Pero todo esto aducido a temas de selecciones incorrectas o malas aplicaciones o malas operaciones. Entonces, esto para tener en cuenta cuál es la importancia del embrague en el tren motriz. La tendencia de la industria del motor está relacionada con los torques actuales que los motores tenemos. Al día de hoy, por ejemplo, se cuentan motores con arriba de 1850 libras-pie, con menos revoluciones, se ha decrecido. Anteriormente se usaban motores que estaban trabajando en zonas entre 1200 y 1850 libras-pie. Hoy tenemos motores como el caso del Cummins X15, que está rodando con torque desde las 1000 RPM, o sea que el torque de motor ha decrecido, digamos, en cuanto a su operación, pero el torque en sí, como tal, ha aumentado. En algunos casos, los motores están llegando el promedio está llegando más o menos con motores de 1650 libras-pie, algunos con 1850 libras-pie, y lógicamente el embrague también tiene que ser fortalecido o ser actualizado para que los motores trabajen de la mejor manera. Más del 90% de la producción ahora utiliza embragues de 15.5 pulgadas, que es el embrague más utilizado en la versión de camiones americanos. Entonces, es una proporción bastante alta en la producción. Eso hace que los productos sean bien confiables. Necesitamos buenos productos. Y en los últimos años, inclusive más, yo diría casi que 10 años, se viene incrementando la potencia también, que tiene que ver con los caballos de fuerza, aunque todo está más relacionado con la fuerza del motor, ¿no? Lo que son libras-pie o newton metro, están basados más que todo en ese, porque la gente ya se viene dando cuenta que no tanto es el caballaje, sino más la fuerza que estoy ejecutando. Entonces, para tener en cuenta el tema de la capacidad que van a tener los embragues. ¿Cuál es la función del embrague? La función es acoplar o conectar o desacoplar. Digamos que un embrague cuando está conectado, normalmente un embrague bien colocado, él tiene una función de estar conectando a través de su pastilla o de su material de fricción dos piezas metálicas. En el caso de nosotros, aquí el ejemplo muestra solo un disco, pero en el caso de los embragues que estamos presentando el día de hoy, vamos a tener dos discos de fricción, o sea, voy a tener un plato intermedio. Pero para hacer acotación a esto, y que quiero hacer mucho énfasis en esto, porque muchas de las reclamaciones, cuando nos dan reclamaciones por embrague, nos dicen que el embrague no funcionó, que el embrague se deslizó, que el embrague se quemó, que el embrague presenta deslizamiento, que el embrague tiene problemas de fricción. Todo lo que yo cometa por error, por omisión, por mal ajuste, por operación, por tener el pedal, por ejemplo, a medio tocar, todo esto me incide en el material de fricción y me va a obligar a que el embrague no quede conectado, sino se quede pequeñamente o levemente deslizando. Por eso hay que aclarar que cada vez que el embrague se mantiene bien acoplado, está bien montado, esta pieza no se mueve, o sea, esta pieza se está enlazando con los dos materiales y lo que está haciendo es rodar o girar junto con los dos, la prensa o el plato y el volante están girando juntos. Entonces, ¿en qué momento sufre la fricción? En el momento que cuando yo pise el pedal de embrague o libere el pedal de embrague, entonces en ese momento va a haber una pequeña liberación o espacio en la pastilla y ahí es donde vamos a tener una posible deslizamiento. Por eso es importante tener en cuenta que el embrague bien conectado, el embrague bien montado, no voy a tener problemas de fricción. Todos los problemas se aducen básicamente al ajuste, a la operación o a temas o a factores externos como la grasa, como cuando se engrasa demasiado el componente y llega a caer grasas en esta parte, eso también obliga a que
el embrague se patine. Acá vemos un ejemplo de un embrague, un disco de 6 paletas o de 6 pastillas, el cual en algunos de los camiones puede venir configurado, también vienen configurados embragues de 4. Acá estamos haciendo énfasis a un damper o a los amortiguadores que están internamente dentro del embrague, que están en esta zona. Para este caso tenemos 7 resortes. Esto tiene que ver mucho con la configuración actual de varios de los motores que se trabajan en la zona, caso Cummins, en algunos casos Detroit, en otros casos motores Mercedes. Para el caso de Mack tenemos otros embragues especiales, pero el caso de Cummins, que es el que más se utiliza, digamos, son este tipo de embragues de 7 resortes en el disco de fricción. El caso de los 6 paletas incide o mejora o puede darle mayor capacidad de torque al embrague, porque resulta que al tener mayor capacidad de fricción puedo tener un mejor arrastre, pero igualmente si yo tengo un embrague o que está trabajando mucho pare y arranque, a veces esto me puede incidir en la temperatura de fricción. Entonces es algo que hay que saber elegir, hay que saber escoger el tipo de embrague que tenemos, sobre todo cuando estamos haciendo reposiciones. No tanto cuando viene el vehículo nuevo, porque el vehículo nuevo ya viene con una configuración dada, pero si yo quiero cambiar a otro tipo de embrague, pues también hay que considerar en qué operación lo voy a poner a trabajar. Acá en la parte interna de este disco también se cuenta con otra pieza que es como si fuera, lleva internamente esta zona azul que tenemos acá, lleva una especie de disco adicional que tiene un leve movimiento, un juego libre, que cuando usted mueve esta manzana o esta zona central donde va el eje, si usted asegura el disco, usted va a hacerle un movimiento leve, él se mueve un cierto ángulo acá, que puede estar entre 0 a 5 grados. Esto es normal, no es que el disco deba llegar fijo acá. Él tiene un cierto juego libre y por eso tiene este espacio acá para que se aprecie. Digamos que él tiene que moverse acá porque acá hay unos ciertos remaches o unos ciertos seguros que este movimiento lo puede hacer el mismo componente acá. Esto tiene igualmente una función. Esta parte interna, la función es básicamente en el tema de la arrancada, minimizar las vibraciones en el momento de la arrancada, en el momento de absorber el torque de partida, y por eso se requiere este ángulo de liberación o ángulo libre, o juego libre del embrague en este caso. Acá vemos un poco el tema del embrague en cuanto a cómo es su funcionamiento, digamos a través del volante, él va a transferir a través de la pastilla de fricción y el movimiento lo va a absorber. Estos resortes que están acá en el damper van a tener la capacidad de absorber vibraciones del motor, al igual que la parte interna de su eje, o sea, su manzana o su grupo acá interno. Bueno, esto tiene otro nombre, un cubo, básicamente es el cubo donde va alojado el eje central. Entonces, él va a tener algunas, digamos, algunas amortiguaciones que se pueden apreciar acá en esta diapositiva, donde el conjunto de resortes, el plato interno y el cubo interno donde va alojado el eje, tienen cierto movimiento y cierto desplazamiento. Pero uno de los que más trabajo tiene son los resortes que van integrados aquí en el damper, que como se aprecia acá son resortes que se están expandiendo y se están comprimiendo porque el motor no es un motor eléctrico, es un motor a combustión interna. Entonces cada vez que hay una explosión, el sistema trata de girar y de volver, ¿cierto? Por los mismos impactos del motor. Entonces estos movimientos que se le llaman vibraciones torsionales del motor deben ser absorbidos por estos resortes. Estos resortes, como bien saben, tienen una parte esencial acá en el damper. El damper, al ser, digamos, el damper tiene como nombre como un amortiguador en español. Entonces, este damper forma el segundo damper que tiene el motor, porque el primero es el que tenemos al frente, ¿cierto? Cada motor tiene un damper en la parte frontal y en la parte trasera el embrague haría las veces también de damper en esta zona.
para reducir las vibraciones que se están provocando en el mismo motor. Si yo no tuviese estos resortes aquí, la vibración se trasladaría a la transmisión, a la caja de cambios, lo que me podría provocar daños prematuros en engranajes, en crucetas y en diferenciales. Entonces es de gran importancia este damper acá. Dentro de las revisiones de los embragues está el inspeccionar cuando estamos haciendo renovación de embragues, es inspeccionar que todas estas piezas que tenemos acá, que el grupo de resortes esté de buena manera bien acomodado, digamos que no tenga juegos libres, que no esté rodando, que no esté fatigado, que no esté, digamos, rozando con la plaqueta metálica. Y al igual también cuando hacemos una renovación de embrague, así usted vea en buen estado esto, sobre todo vehículos que ya tienen más de 500.000 kilómetros o aproximadamente 400, 500.000 kilómetros, estos resortes ya han cumplido una función, o sea, ya han tenido una condición de trabajo. Entonces, a veces el renovar solamente la pastilla, que en algunos casos lo hacen, renuevan solamente la pastilla y no consideran esto como algo desgastado, entonces puede ser que el embrague te puede estar dando otro tiempo, pero a futuro puede ser que uno de estos resortes se pueda fatigar, se pueda fracturar, entonces me puede estar presentando un ruido adicional, me pueda estar presentando una vibración que me puede estar dando fallas en los componentes de la diferencial o en los componentes de la misma caja. Entonces, las reparaciones que se hacen digamos, en la calle o algunas reparaciones que a algunos les gusta hacer, están asociadas solamente a cambiar la pastilla. A algunos les funciona, a algunos otros no les funciona, solamente queremos aclararle que pues cuando un embrague hay que cambiarlo, pues la recomendación es hacer el conjunto completo pues para garantizar un buen funcionamiento del embrague y de los componentes que están atrás del embrague. Entonces, no solamente es el embrague, sino todos aquellos componentes que están asociados en el tren motriz. Un diseño que tiene solo Eaton y que está dedicado con el tema de las pastillas es el material de fricción, el disco de fricción, el cual tiene una lámina de acero tratada térmicamente que obliga a que esta lámina se vea ciertamente inclinada y que por algunos errores de conocimiento, a veces el cliente reclama que el disco está torcido, que el disco no está sentando bien. Ahora presentamos las condiciones con las cuales ustedes pueden verificar que el disco es una condición normal, verlo como si estuviera trabajando de forma inclinada, porque esto es una patente que solamente tiene Eaton. Eaton cuenta con al tener esta inclinación de la lámina del plato, voy a tener un leve espacio acá, como donde cabe una hojita o cabe una galga de 15 milésimas de pulgada por un costado, y por el otro costado, lógicamente, al estar inclinada, voy a tener otro espacio libre aquí. Este espacio libre ustedes lo pueden ver en un embrague nuevo que no esté haciendo presión. O sea, que un embrague que yo tengo ahí en la caja, como no lo tengo presionado, ustedes lo pueden verificar. ¿Cómo lo pueden verificar? A través de la siguiente observación. En esta imagen, ustedes van a verificar, van a percibir que los embragues de Eaton tienen una identificación que es una muesca, un pequeño reborde que se le ha quitado aquí a la pastilla. En este caso, se presentan las 6 pastillas por el mismo costado. Si veo acá las vemos y van a ver que hay un desplazamiento libroso en esta zona. La pastilla al parecer no está sentando, ¿cierto? Al parecer. Pero cuando el embrague está presionado, o sea, cuando yo el embrague lo tengo conectado sin pisar el pedal de embrague, toda la pastilla está haciendo conexión. Entonces, ¿en qué momento se presenta esta fricción? Es cuando yo libero el pedal de embrague o cuando piso el pedal de embrague, que en este caso se vería no tan abierto como se muestra acá, pero levemente abierto, y lo que puede originar cierta fricción acá.
esta es una reclamación que siempre muchas de la gente, de los clientes reclaman que mire que el disco está torcido, que por eso no le funciona, que por eso le patinó. Y realmente el tema de la patinada o el tema de que se le está presentando o se le quemó el disco es porque algo más está provocando que el embrague no esté sentando de la forma correcta, o sea, no está conectando 100% o el conductor está generando una cierta liberación que el embrague hace a la cual el embrague hace que se libere levemente y esté deslizando. O sea, esta falla, esto no es una falla, esto es una condición normal, aunque aquí se ve levemente quemado porque los sí lo estaban friccionando un poco más de lo normal. Entonces, esta es una condición, en teoría, está dando una buena, digamos, una buena operación, pero hay que mejorar probablemente en la partida del mismo camión, seleccionando la marcha adecuada, no deslizando tanto el embrague en la partida, o verificar el ajuste o verificar la operación del mismo conductor en cuanto a su selección de marchas. ¿Listo? Entonces, esta es una condición normal. En el otro costado del disco, lógicamente, vamos a tener otro tipo digamos, de condición. Si yo tengo esta muesca que nos muestra acá en la parte interna, voy a mostrar en la otra imagen un disco con una muesca que tiene digamos, está en la parte externa. Mira, acá tiene las muescas en la parte externa. Pero acá tenemos algo atípico, digamos que si bien está trabajando dentro de su rango o digamos, su característica de liberar, digamos, de hacer cierta liberación, acá vemos que hubo una falla, hubo demasiada fricción, muy parecido al del anterior disco, pero un poco mayor, o sea, se friccionó demasiado. Entonces también yo puedo tener cierta fricción acá, pero no quemarlo. O sea, algo pasó, algo está pasando ahí, algo atípico o algo normal, que me puede estar provocando que el disco en el momento que se está liberando se está friccionando tanto, o estoy revolucionando demasiado el motor, que es como cuando estoy patinando un vehículo tratándolo de sacar de alguna condición y estoy haciéndolo revolucionar mucho para acoplar el embrague, y esto me puede generar daños en las pastillas de fricción, en los tacones, y me puede estar dañando el material de fricción. Al igual puede ser digamos, en este caso, esta fue una reclamación de un embrague en el cual vino un defecto de producto y el disco digamos, el plato intermedio, porque él está para el lado del plato intermedio, tenía un defecto acá de fábrica y se pudo reclamar en este caso de garantía, pero también se pudo constatar de que la operación o el conductor estaba haciendo algunas operaciones incorrectas en la partida, se pudo mejorar, pero se pudo reclamar porque aquí en esta zona donde estamos mencionando, no era normal, digamos, que estuviera esta liberación acá, es como si tuviera un espacio, ¿cierto? Es algo raro. Lo ideal era que se presentara todo constante de esta zona intermedia hacia abajo, sin quemarlo, que sería lo ideal, sin quemarlo, y la zona libre quedaría aquí para el lado de la zona de la muesca. ¿Listo? Entonces, estas condiciones son las que deben de tener en cuenta, son condiciones normales, teniendo en cuenta la muesca por donde está el disco, bajo esta patente, la patente de Eaton. Entonces, es algo normal que ustedes pueden ver cada vez que ustedes cada vez que desmontan un embrague de Eaton, pueden apreciar esto y pueden confirmarlo. Al igual, hay que también tener en cuenta que el embrague de Eaton está montado en un volante y que el volante también incide en un desgaste prematuro. Si bien si el volante, por ejemplo, no está bien, no tiene una buena planitud, si tiene problemas de que haya sido saturado, digamos, por fricción con otro disco anterior. Entonces, todas estas condiciones deben de estar en perfecto orden, digamos, en perfecta planitud, para que sus componentes trabajen de la mejor manera posible. Tenemos en el mercado existen otros embragues muy parecidos a Eaton,
en los cuales, o pastillas que también se colocan, pastillas de segunda. En este caso mostramos un disco de otra manufactura, en donde la pastilla es plana, o sea, el disco como tal es plano, su condición es plana totalmente, es diferente a la de Eaton. En este caso, la pastilla fricciona completamente cuando se libera, y cuando se acopla el embrague, o sea, cuando estoy pisando el pedal de embrague y haciendo un acoplamiento, se va a notar que la arrancada es más brusca, como si estuviera haciendo un acople severo o más rápido, porque la pastilla se está friccionando de forma completa. Entonces, en el momento que la agarra, pues se nota como un cierto brinco, como si estuviera, haz de cuenta, le dicen por ahí, el caballo está relinchón y el caballo quiere salir como de una sola. Entonces el motor trata de acoplar lo más rápido posible, y por eso en ese momento se va a notar un brinco en la partida. Por eso no sé, Eaton tiene esa condición de patente en los discos para darle una suavidad de partida y que no sea tan brusca la salida con la primera marcha seleccionada. Siguiendo con los temas de embragues y con las características de los embragues, vamos a tener, o tenemos más bien en el mercado, una serie de embragues, uno que está llamado Evertoff, que es el más vendido, que es el 1089-2582, que es uno de los más vendidos a nivel, digamos, Suramérica, o toda América, digamos. Y existe otra serie que pues a veces la gente no la conoce por desconocimiento, pero que actualmente se viene montando en todas las unidades desde el año 2017, inclusive antes, serie Advantage, que es una serie de embragues con características premium, digamos que te pueden dar mejor durabilidad. Acá tenemos algunas referencias, aunque la serie 2089-25 ya fue, digamos, es una serie antigua que ya no se ve. Se está viendo la última, que es la 3089-2582, y por la referencia Packard corresponde a una 215-0047. Entonces, estas son las, digamos, para tener en cuenta las referencias, pero están relacionadas con el mismo embrague. En el caso de los remanufacturados o los Valo Clutch, en el mercado a veces existen unos embragues un poco más económicos, o de competencia, que pueden ser los remanufacturados de la misma Eaton o de la misma, digamos, de la misma procedencia, pero con unas características menores a esta que las vamos a ver a continuación. Entonces, para ver el caso de los embragues Advantage respecto al collarín y respecto a los productos actuales, el producto actual Advantage ha sufrido algunos cambios o mejoras de diseño debido a la actualización de motores. Los motores que actualmente tenemos son motores como el X15, motores como Packard y otros motores actuales que tienen ya son normativa Euro 5 y que cuentan con unas vibraciones torsionales a menores revoluciones que hacen que requieran un embrague más robusto. En este caso, existe una nueva sujeción de la placa intermedia, o sea, del plato intermedio. Hay una lámina de sujeción que está asegurando el plato intermedio que tenemos aquí, que lo que lo va a hacer, digamos, un poco más pesado, en teoría, porque cuando yo lo saco de la caja o cuando lo voy a montar en el vehículo, esto es una sola pieza. Anteriormente lo manejábamos en 4 piezas, que era el plato, el disco intermedio, el disco de fricción, el plato intermedio y el otro disco. En este caso ya solo es una pieza que la tiene contenida contra este plato intermedio. ¿Para qué? Para favorecer y eliminar, más bien eliminar el traqueteo y la fatiga de operación, sobre todo en aquellos discos o en los platos intermedios donde por trabajo se fatigaban o se quebraban las orejas, o la parte donde llega el pin positivo del plato intermedio. Entonces, este es una mejora de producto, sobre todo para aquellos motores nuevos, donde se puede, digamos, evidenciar una vibración mayor a menos revoluciones. También se habla de una operación más silenciosa, o sea, cuando se montan o cuando se tienen este tipo de embragues, la idea es que también el ruido
disminuye debido a esta lámina que colocamos acá. Otra pieza que se anexa o que se ha anexado ahí también dentro de la nueva serie Advantage es un resorte de liberación. Son 4 resortes que lleva alrededor del embrague, y este resorte es para ayudar a liberar el plato intermedio o el plato que llevamos acá en la parte intermedia. Cuando usted pisa el pedal de embrague o cuando el embrague se libera, la idea es que él ayude a facilitar, a darle rapidez de liberación, igualmente para que el disco que llevamos acá el disco de fricción que está en la parte central se libere rápidamente junto con este, para darle una rápida liberación y evitar fricción, digamos, adicional, que es lo que a veces nos provoca el manejo con los otros tipos de embragues. Lo que se llama el ajuste de este tipo de embragues cumple la misma condición que los embragues que teníamos anteriormente. O sea, se sigue manteniendo el tema del ajuste con la misma condición, o sea, no sufre en ese caso. Simplemente acá estamos haciendo mejoras de producto para liberación del disco intermedio. En la parte del amortiguador o damper del disco del plato de fricción, se han mejorado, se han colocado unos resortes más suaves, y para identificarlos se han pintado de color azul. Son muy parecidos a los de los embragues anteriores o la serie 1089, son muy similares. Y en algunos casos, algunos embragues, dependiendo de la referencia, o en el caso de los embragues de los autoajustables o embragues dedicados para cajas automatizadas, de Eaton también, tenemos unos resortes más pequeñitos acá, que son resortes o preamortiguadores, que son dedicados para vibración del motor en mínima. O sea, cuando el motor está en mínima, entonces estos resortes pequeños nos van a hacer una absorción o filtrar las vibraciones en bajas RPMs, bajándolas un poco más. No todos los embragues cuentan con este resorte pequeño, hay que tener en cuenta. Esto dependerá de la referencia y dependerá al tipo de operación que se está aplicando. O sea, los que ustedes compran o los que vienen en los camiones normalmente vienen sin este tipo de resortes. Vienen, eso sí, con los resortes grandes que van en el disco. ¿Listo? Igualmente, los embragues han mejorado. Digamos que algunos embragues ya vienen con capacidad de torque de 1850 libras-pie, mejorando esa capacidad dependiendo también de la cantidad de pastillas que traiga el disco. En cuanto a embragues de ajuste o de autoajustables o de ajuste automático, como los conocen algunos, existen también en el mercado algunas unidades que vienen configuradas con estos embragues autoajustables, que son embragues que mantienen un ajuste, digamos, constante, el ajuste de media pulgada que se libera, que existe acá entre lo que es el freno de inercia y el collarín. Estos embragues mantienen una condición mucho más eficiente que un embrague manual. Lógicamente hay mucha gente que no le gusta porque pues dicen que no le funciona, pero realmente es un embrague bastante bueno. Lo que pasa es que a veces por desconocimiento los descartan sin haberle hecho el reseteo, o de pronto los bajan porque apenas iban en la mitad de trabajo y alguna fallita se les presentó, y entonces los cambian sin haberle sacado el mayor provecho. Un embrague de estos autoajustables puede tener, respecto a un embrague manual, de un 40 a un 60% de mayor vida. Hay que saberlos realmente, hay que conocerlos para descartarlos en caso dado, o son embragues que se usan mucho en Estados Unidos y en México, porque ya ellos conocen, digamos, que bajo condiciones de larga distancia es preferible tener este tipo de embragues que el de ajuste manual. Lógicamente, mucha gente le gusta el embrague manual porque pues él lo puede acomodar a su condición, que porque a la distancia del pedal del conductor y toda esta vaina, que no se puede hacer con este embrague. Por eso a veces mucha gente no le gusta este tipo de embragues y por eso los descarta. En el caso de los embragues autoajustables ya vienen con dos indicadores de ajuste, o que me sirven también para ayudar el tema del proceso de reseteo,
y eso va a facilitar el proceso de la observación o la inspección a través de la mirilla para, digamos, hacer el proceso de verificación o proceso de reajuste en caso dado. El rodamiento del Advantage y el rodamiento del Evertop contienen un sello de protección, contiene una base un poco más amplia, esto dando facilidades de operación y para el caso de los sellos, la idea de los sellos es que mantengan una operación libre de contaminación del rodamiento, o sea, de que la parte externa digamos, no se ve involucrada por temas acá o involucre acá temas de contaminación hacia el entorno del rodamiento. Eso hace garantizar que el intervalo de engrase sea mayor, o sea, que el rodamiento, que la grasa que tenemos aquí dentro del rodamiento se mantenga un poco más estable y así darle, digamos, garantizarle un buen funcionamiento al rodamiento. Claro está que esto va a depender del tipo de grasa que se aplique. La grasa forma parte esencial aquí. Si yo tengo una grasa que se escurre muy fácilmente, pues en teoría tendría que estar haciendo regularmente o más seguido el tema del engrase. Más adelante les muestro las características de la grasa que se requieren para este caso. Algunos tips de cuando ustedes compren la grasa, cuál es la grasa que deberían elegir para el engrase del rodamiento. Por el lado de esta presentación, ya les paso un momentico la otra presentación que les decía para ver el comparativo de algunas. A ver. Aquí en este caso les voy a presentar un comparativo de tres series de embragues. En este caso están viendo una diapositiva de comparación de 3 series, en el cual tenemos unos embragues TRP, como lo tenemos como un ONTRP. Tenemos también una serie Evertop, que ya la hemos mencionado, y la serie Advantage. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle en este caso? Igualmente, todos los 3 embragues son parte de Eaton. Lógicamente el de TRP no va a salir, normalmente no sale marcado como Eaton, sino sale marcado como TRP, como un producto alternativo. El tiempo que el tiempo que se les dio acá de garantía es de 1 año para los 3, pero el TRP depende de la negociación que tiene cada región. Algunos dan 18 meses de garantía, otros 2 años de garantía. Entonces, esto va a depender de la negociación de cada región. Entonces, ahí por eso les hago énfasis. No sé si ustedes tengan 1 año de garantía o 2 años de garantía, como en algunas otras regiones. Para el caso de los Advantage, el Advantage es un producto que actualmente se viene montando en los camiones de nueva serie desde el año 2017. Se tiene como un producto para la primera reposición. Normalmente es el embrague que, digamos que casi no sufre reclamaciones bajo garantía porque es el primer embrague. Normalmente el primer embrague casi no sufre, pero puede haber algún tema de operación, de misma falla de producto, pero casi normalmente no tenemos reclamaciones bajo este producto. ¿Cuánto puede durar un embrague de estos? Puede durar, depende de muchas situaciones. No solamente depende de la calidad, sino depende también de la forma como se opere, depende del ciclo de trabajo de pare y arranque, o sea, si la unidad está trabajando en la ciudad, lógicamente el desgaste va a ser mayor, o sea, va a durar menos. También depende del ajuste, si no es autoajustable, dependerá mucho del ajuste, dependerá de qué marcha, con qué marcha está arrancando el camión el operador, dependerá de la carga, dependerá digamos, si tiene muchas partidas en grandes pendientes. Como ven, tienen varias incidencias, varios factores para involucrar un tema de duración de embrague. Igualmente el embrague yo les puedo dar unos datos estadísticos, un embrague de estos puede durar entre 4 a 12 años, pues podemos estar hablando entre 400.000 a 1.000.000 de kilómetros puede durar un embrague. Hemos tenido casos que han durado 1.000.000 de kilómetros, inclusive algunos más,
Todo depende, como les decía, de la operación. Para el caso de los Evertov, es un embrague que en una época fue el número uno, digamos que era el que venía en serie de producción, en la línea de producción de algunos camiones, pero que al día de hoy ya viene siendo como un alterno o uno de aftermarket, que es el que más se vende por su precio, por su duración, es uno de los que más se usa, entonces también está dentro de la línea de los productos de Eaton y se puede utilizar como recomendación entre la segunda y tercera reposición. Igualmente yo podría utilizarlo para estos o para la primera reposición. Simplemente estamos nombrando aquí que dependerá mucho de lo que tenga el cliente, de lo que quiera el cliente y cómo quiera darle la durabilidad al embrague. Hay que tener en cuenta también que todo esto, aparte del tema de operación, está involucrado el volante. El volante forma parte esencial de estos productos, porque si el volante no tiene una buena condición técnica, probablemente me pueda afectar el embrague. Entonces ahí, si yo monto un embrague con un volante defectuoso, un volante que no tenga una buena planitud y que no haya sido verificado antes del proceso de montaje, puedo estar afectando la durabilidad del embrague en este caso. En tercera instancia, que tenemos el TRP como tal, como un producto alternativo, muy parecido al de Evertov, que ahorita vamos a ver. Los tres son de material cerámico, los tres son hechos por Eaton, y vamos a ver unas pequeñas diferencias en ese aspecto. Rápidamente vamos a ver que tenemos tres imágenes muy parecidas, muy similares, pero que yo puedo identificar el Advantage en su carcasa. Está mencionando Advantage por esta zona. En esta zona va a tener involucrado va a tener acá en esta zona el nombre de Advantage. El Evertov no, en ninguna zona dice Evertov, lo conoce uno en la caja a veces, y también lo va a conocer en la zona de identificación por el número de parte que está incluido acá, igualmente que el TRP, lo tenemos incluido acá, y el Advantage también está con un número de parte incluido acá. Para el caso de TRP, la diferencia con estos dos va a ser el sello interno, el collarín de sello protector, que no lo tiene, no cuenta con este sello, por eso el valor debe ser un poco menor. Y también lo identifico por el tornillo que lleva acá de ajuste, el Cuidajots, que lleva acá un identificador de color naranja. También lo identifico por eso, pero esa es una forma de conocerlo. Para el caso del collarín, digamos que el collarín o el rodamiento, entonces, como les decía, estos dos collarines cuentan con este sello protector. Tenemos aquí que ya les había indicado. Respecto a la grasa, que era algo que les había dicho, la grasa que se debería aplicar para los rodamientos de embrague, de acuerdo al Instituto Nacional de Lubricantes, NLGI, debe tener una condición de grasa para rodamientos o grasa para chasis. Una buena grasa en su ficha técnica o en su presentación de la caneca o en la presentación de los tarros que se venden para aplicar, por ejemplo, a través de grasera, él debe tener una de estas siglas que debe decir GCLB, que está indicando que es grasa para rodamientos y grasa para chasis. Y estas serían como una de las tres características, aunque son más características o propiedades de la grasa, estas son las tres en las cuales yo me baso, que son grasa a base de complejo de litio, textura 2 o 3 y temperatura de goteo mayor a 274 grados centígrados. Temperatura de goteo, no es temperatura de funcionamiento, es otra condición. Temperatura de goteo yo la observo mucho porque muchas de las grasas pueden cumplir esto, pero a veces la temperatura de goteo está muy por debajo. O a veces te dicen, no, yo te vendo la grasa para complejo de litio, tal cosa, pero hoy verifico la temperatura de goteo y resulta que está en 160, 200, en 210, 190 grados centígrados. Te puede estar funcionando, pero esa grasa se puede estar escurriendo muy fácil y entonces tiene que estar aplicando más seguido el intervalo o el rodamiento se puede ver afectado, se puede frenar y cuando se frena el rodamiento se puede dañar el embrague. En cuanto al portafolio, en cuanto a las material de fricción, acá vemos tres materiales de fricción que son muy parecidos. Los tres tienen su muesca de Eaton. Mire, este también tiene su muesca.
Entonces, este material de fricción de las bandas tiene unas propiedades de mejor condición en cuanto a cobre. El cobre es el material primario de esta composición. El Levertov también lo contiene, pero en menor proporción. Y el TRP también lo tiene, pero en menor proporción. Esto también da una incidencia en precios, entonces, y en durabilidad finalmente. Si la durabilidad es menor, sí, lógicamente va a depender mucho de la operación, porque de nada me sirve tener un buen producto, pero si la operación es muy mala o el ajuste y el mantenimiento es muy malo, pues de nada me sirve tener un buen producto, que a la final voy a afectarlo por estas condiciones. En cuanto al el amortiguador o el damper que tienen los tres productos, son muy parecidos. En esto casi que no se escatiman diferencias mayores, excepto en las bandas que hubo una mejora en este producto en cuanto a los resortes que ya les había indicado. Este ya viene pintado de color azul, solo para identificar lo que este es un damper dedicado para el producto Advantage. Y que, digamos, en qué se nota básicamente en la vibración o de pronto en la filtración de ruidos, lo que lo hace un poco más suave, ruidos y vibraciones. Entonces, eso realmente lo nota el conductor en la partida o en el mismo ruido de cerca del motor, que digamos que esto lo va a ayudar a reducir en cuanto a eso. Aunque los motores actualmente, los nuevos motores que tenemos en el mercado son un poco más silenciosos, ¿no? O sea, no tienen tanto ruido, pero sí tienen una mayor vibración en mínimo. Los dos productos que tenemos acá, el TRP y el Evertov, son similares. Acá en este caso, el damper como tal es igual para ambos productos. El plato intermedio sí varía para los tres productos. En el caso de TRP tenemos un plato intermedio que no tiene pines separadores, simplemente es un plato básico. Puede provocar un poquito de mayor ruido, pero como les decía, este es un producto que tenemos para algunos camiones de un poco más antiguos, entonces podría aplicar para ese tipo de camiones. Y para el Evertov igualmente tenemos un producto con un pin separador, que a algunos les gusta quitar, pero que este pin separador cumple la función de mantener una cierta liberación. Cuando usted pisa el pedal de embrague y libera los discos, es darle una cierta calibración de apertura. Esto es lo que me va a garantizar que los discos se desgasten de forma uniforme. Para el caso de las bandas, el disco lógicamente cambió porque ya va asegurado. Acá lo separamos de su conjunto, pero es un disco un poco más robusto y va a garantizar un menor ruido, menor vibración en el conjunto como tal. Entonces, esto que vimos en estas diapositivas son las diferencias de las tres series que tenemos en el mercado para que ustedes las conozcan y sepan qué es lo que compran y qué es lo que quieren para su vehículo. A la final, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver en temas de precio, duración, lógicamente siempre advirtiendo que el tema de la duración está asociado al tema de la operación y a factores externos como el tema de mantenimiento y el tema de ajustes. Creo que hasta aquí vamos, entonces seguimos con las dudas que tengan acerca del producto, algunas inquietudes, quedamos atentos. Hola John, muchas gracias por la información. La verdad es un tema bastante interesante. Tenemos bastantes dudas aquí de nuestros usuarios. Vamos a comenzar con la primera. Nos pregunta Rodríguez, ¿en qué nos perjudica si haces el manejo sin pisar el embrague? Bueno, digamos que el trabajo sin pisar el embrague es una condición que se puede hacer. El pisar y no pisar el embrague incide mucho en cuando yo piso el embrague, dependerá de cómo lo estoy, qué tanto le estoy dando de pisada. Lo que pasa es que cuando yo piso el embrague o cuando hago la ejecución de doble pisada o doble taconazo o doble embragada, lo que estoy haciendo es una cierta liberación, el embrague no se abre totalmente. O sea, el embrague no debería en ese caso digamos, deslizar, porque lo que estoy haciendo es una leve
Venga a ver si de pronto lo vemos por aquí más adelante. Es como cuando yo piso el pedal de embrague, apenas los resortes que van internamente dentro del conjunto, apenas se mueven un poquitico. Ya otra cosa sería si yo lo piso a fondo, o sea que si el conductor tiene dos maneras o hasta tres maneras de manejar su camión. La más eficiente y que para muchos les parece bien es manejarlo a revolución, ¿cierto? Pero el hacerlo en revolución tiene que garantizarme de que no me arrastre el cambio, o sea, no me arrastre los componentes como las piñas o los manguitos. ¿Y cómo lo noto? En que usted deslice el movimiento de la palanca y no escuche el arrastre de los engranajes. Ahí lo estoy haciendo bien. Cuando yo hago o cuando, digamos, en el manual de operación indica una doble patada. Una doble patada no es hacer la doble patada de una sola, sino la primera patada es para levemente liberar el cambio y la segunda patada es para acoplar el cambio. En algunas cosas, en algunos momentos, cuando se hace operaciones sin ejecución de doble patada, algunos conductores lo hacen como para ayudarle a facilitar el movimiento de la palanca. Como ven, todo yo lo puedo trabajar con y sin embrague. De pronto alguien me dirá, bueno, a mí me duró más el embrague porque lo hago directamente sin pisar el embrague. Realmente el gasto del embrague, ¿en qué momento se ve? Es en la partida. O sea, cada vez que yo parto el vehículo, con la primera arrancada, ahí es donde mayor fricción hay. O sea, donde estos componentes, estas pastillas, tienden a desgastarse más. Por eso yo les hablaba que los vehículos que entran a la ciudad son los que más embrague desgastan, porque es donde más tengo pare y arranque, que es cuando yo libero totalmente el embrague y es donde más sufre el material de fricción. Entonces, a la final la respuesta es sí, te puede perjudicar, te puede mejorar, todo va a depender, digamos, te puede dar mejor durabilidad, sí, pero siempre y cuando me esté haciendo buenos cambios, o sea, no me esté arrastrando los cambios. Las dos condiciones son buenas, tanto la doble patada como la ejecución sin doble patada. Muchas gracias, John. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dice Johnny Robledo, ¿cada cuántos kilómetros se debe cambiar el conjunto de embrague en una operación normal? ¿Cada cuánto? Bueno, es que eso es relativo. Mire, yo puedo darte datos de flotas que cambian embragues cada 400.000 kilómetros, algunos lo hacen otros cada 200.000 kilómetros. Tengo datos también de flotas y conductores independientes, operadores independientes que cambiaron a los 800.000 kilómetros. Entonces, es relativo. ¿Cómo yo lo evaluaría más bien? Digamos, si yo tengo una larga distancia o un trabajo larga distancia donde no trabaja tanto el ingreso a las ciudades y yo tengo embragues de ajuste manual, la condición es estar pendiente, siempre verificar el ajuste, siempre, constantemente el ajuste, porque cuando yo tengo embragues de ajuste manual y yo tengo largos recorridos, puede ser que en ese trayecto de largo recorrido en algún momento el embrague se desajustó levemente y tengo que esperar hasta la siguiente parada a regularlo. Entonces, mi recomendación es estar siempre pendiente de la regulación, no esperar a que me pida el ajuste, sino siempre estar chequeando la regulación del embrague. O sea, yo, ¿dónde él podría darle una recomendación para el caso de la pregunta? Diría, el promedio aquí en Sudamérica el promedio de vida de un embrague de condición normal está entre unos 400 kilómetros, promedio normal, ¿no? Perfecto, John. Por acá tenemos una pregunta de Jesús Bobadilla que nos dice, ¿el Advantage a partir de qué año vienen instalados en los camiones? La serie Advantage se viene montando casi con la serie 20, que era la serie anterior, se viene del año 2017. 2017 más o menos, febrero de 2017. Ya para los vehículos nuevos, con los nuevos motores,
ya se empezó la nueva serie, o sea, en el año 2019 ya empezó la nueva serie que es la que yo les presenté. Pero la serie Advantage como tal, esta versión Advantage, existirán dos series, digamos, la serie 20, 2089 y la serie 30. De la serie 20 del año 2017 aproximadamente y la serie 30 del año 2019. Por aquí, Oscar Quirós nos dice una pregunta bastante interesante. Se cuestiona si es cierto que la diferencia entre el embrague 1089-25-82 AM y el 3089-25-82 es que a la hora de pisar, el embrague 30 es mucho más suave. Así es. Los mismos detalles del mismo embrague, como los hemos visto en la presentación, hacen que este embrague sea un poco más suave, menos ruidoso y tiene una mejor partida. Claro está que dependerá también de la cantidad de pastillas que tenga. Si yo tengo un embrague 30, 89, 25, el 82 es de 4 pastillas, pero hay uno que cambia acá la última, el número serial final, y puede tener 6 pastillas, ese lo va a hacer un poco más suave. Entonces sí son más suaves en ese caso. Perfecto. Por aquí, Alexander Millones nos pregunta, ¿el pedal del embrague queda más suave que los embragues anteriores? Se refiere al tema de rigidez. El pedal del embrague tiene que ver, digamos, la forma o la presión o la fuerza que ya ejecuto en el pedal de embrague, en los actuales embragues Serie Vintage, sí es un poco más suave, pero depende también de cada, digamos, de cada proveedor. Caso Kenworth, digamos, tiene una condición suave. Si yo lo comparo con otros camiones, puede ser que entre las tres marcas americanas que tenemos, puede ser que haya una diferencia, pero básicamente depende de su diseño de varillaje, depende si tiene sistema hidráulico, depende si tiene servo booster, o sea, son factores externos al mismo embrague. ¿Listo? Entonces sí puedo tener mayor suavidad, pero va a depender del fabricante o de la composición que tenga en el varillaje como tal. De acuerdo, nos pregunta ahora Juan Ijar. El conjunto de embrague de 6 paletas siempre va con un plato opresor de resortes blanco. ¿Qué pasaría si le pongo un plato opresor con resortes amarillos? Bueno, ojo acá con este tema. Lo que pasa es que ustedes ven que en los embragues hay unos resortes que están pintados que son los de presión acá en este plato opresor. Estos resortes me están determinando el torque de capacidad del embrague, o sea, el torque nominal. Para el caso de estos de resorte amarillo, me determina el torque límite de estos embragues que es de 1700 libras-pie. Ahora bien, el de color blanco, no me recuerdo ahorita en qué vendría montado, si es de mayor capacidad, lo que podría generar no es que me suavice, sino que me está dando mayor capacidad de torque, o sea, de adherencia con respecto al volante, o sea, puedo tener mayor capacidad de arrastre, por decirlo así, de tenerle mayor capacidad de arrastre, pero eso nosotros nos fijamos, el blanco yo no lo he visto mucho, la mayoría vienen de color amarillo, y en el caso de algunos embragues que vienen de color naranja acá, que son los autoajustables de Ultra Shift, esos son de 1850 libras-pie. Tocaría confirmar luego, o sea, de pronto investigar un poco más del color blanco, porque ahí sí no lo tengo en la memoria en este momento para decirle exactamente a qué torque refiere. Muchas gracias, John. Por aquí, Eric Hurtado nos pregunta, ¿por qué con el tiempo se vuelve duro presionar el pedal? Bueno, la condición de dureza de un pedal de embrague depende mucho de la calibración. O sea, depende. Yo he tenido la experiencia a veces con algunos conductores que indican eso. Dicen, mire que es que el pedal se pone muy duro y no sé por qué. Lo ajustaron hace poquito y ¿de qué depende?
Básicamente depende si el ajuste está correctamente en lo que es el ajuste entre collarín y rodamiento, o sea, donde tenemos la medida de media pulgada, o el varillaje está incorrecto, o el varillaje fue manipulado y me puede estar dando una condición diferente a la originalidad que tenía el camión. Porque algunos cambian inclusive o modifican el varillaje buscando mayor suavidad o desplazando o inclusive haciendo modificaciones de diseño, tratándolo dejándolo más suave? Lo que sucede es que a veces cuando yo hago modificaciones de liberación para darle más suavidad, estoy afectando, puede ser en la apertura o en el cierre del embrague, lo puedo hacer un poco más suave, pero entonces puedo estar incidiendo en el material de fricción, o sea, me puede estar incidiendo cuando yo piso el pedal de embrague, puede estar deslizando más rápidamente esta pastilla y me la puede gastar más rápido. Entonces la dureza realmente dependerá de la geometría del varillaje y del ajuste que le esté dando al embrague a través del freno de inercia y el collarín. Acá debería tener entre media a 9,16 pulgadas de ajuste. Es la parte esencial. Cada embrague tiene una cartilla de información. Cada embrague viene con un documento de instalación y ahí da algunas pautas del ajuste. Si el ajuste no te corresponde, el ajuste no te está quedando bien, algo pasó con el varillaje y eso me puede estar provocando dureza en el pedal del embrague. Gracias, John. Por acá nos dice Enrique, buen día, John. ¿El nuevo embrague Advantage para un motor EPA 98 es mejor? Mm, bueno, digamos que vale, yo lo puedo montar en una Vantage, la nueva serie Vantage, lo podría montar en un EPA 98, siempre y cuando tenga un volante nuevo, ojalá. O sea, que no tenga un volante de pronto reparado, de pronto que ya esté en malas condiciones. Puede servir, no hay problema. Perfecto. Nos pregunta André Paul desde Arequipa. eh, Hola, ¿el engrase de collarín cada cuántos kilómetros se debe realizar? Ok, buena pregunta. El engrase de collarín va a depender básicamente de los ciclos de trabajo del mismo rodamiento. El ciclo depende básicamente de cuántas veces yo estoy parando y arrancando el camión en el día. Entonces, y va a depender también de la calidad de la grasa. Entonces, yo puedo dar unas pautas, puedo decirle, mire, bajo condiciones de rutas internas o rutas en la ciudad, yo podría decirle, puede estar engrasando entre 5.000 y cada 3.000 kilómetros, pero es relativo a la grasa que ustedes estén aplicando, porque yo le puedo estar dando un dato y de pronto le están aplicando la grasa no apropiada y puede ser que digamos como lo evaluaría yo, que el rodamiento esté trabajando en forma correcta y que no me esté engrasando demasiado, porque es que a veces cuando se engrasa muy rápido, o sea, muy seguido, a veces le echan tanta grasa a esto que termina cayendo al material de fricción del embrague y puedo estar provocando un daño prematuro al embrague. Entonces, cada vez que yo engrase, debo verificar que el engrase, que le apenas con dos accionamientos de la grasera, del inyector de grasa, con que salga cierta cantidad de acá atrás, con eso ya es suficiente. Lo importante aquí es saber tener una buena grasa de lubricación y hacerle un seguimiento de operación. También va a depender de qué embrague tengo yo colocado aquí. Excelente, excelente pregunta, de verdad. Por aquí nos pregunta nuevamente Enrique si hay alguna forma física de reconocer el torque del embrague, ya sea de uno de 1800 libras o uno de 2050 libras. Bueno, la misma, en el caso de las referencias de Eaton, estas referencias están incluidas en un catálogo de Eaton, y ustedes lo pueden buscar en páginas, se llama el CL de Cloche, CL SL 1511. Ahorita si lo trato de colocar, perdón, el CL SL 1511 de Eaton,
ustedes van a encontrar un catálogo donde te va a indicar, en este caso, por ejemplo, este embrague 1089-2582, este número final te está dando el torque límite. En este caso tenemos 1700 libras-pie, igual que este, 1700 libras-pie, y en este caso también 1700 libras-pie. Para el caso de uno de mayor de 1850 libras-pie, ya trae otro número final acá. Si no estoy mal, es el número 20, en algunos casos el número 24, pero en el catálogo está más específico en ese caso. Voy a ver si de pronto alcanzo a colocar esa diapositiva. Ya le muestro, como momentico, le muestro CL para que ustedes, este es un catálogo que está disponible en las páginas en Google. Me avisa si se ve ahí. Ahí estoy mostrando un PDF. ¿Sí ves el PDF, Gary? No, no se puede visualizar el PDF. Se está mostrando en este momento lo que es la Espera. presentación. Entonces, espera, a ver, voy acá un momentico. Venga, a ver. Ahí, venga, a ver. Venga, a ver, lo muestro aquí. Ahora sí. Listo. Este es el PDF. Este es el catálogo que se encuentra, digamos, en la página. Lo puedes encontrar en español o en inglés. El que está en inglés es el actual. Y aquí es un catálogo que muestra que de lo que estamos hablando de las diferentes referencias. Si yo voy acá, hay varias columnas y hay una columna dedicada al torque límite. Mire, acá tenemos de 1650, 1650. Entonces, si yo estoy buscando un embrague de 1860 libras-pie, puedo tener un embrague con 6 pastillas y puedo tener un embrague, por ejemplo, 1089-25-20, 20 AM, me podría aplicar para ese torque. Si quiero uno de 2050, ya tendría que pedir uno con guión 25 AM, uno de mayor capacidad. Gracias, John. Nos pregunta Miguel Jaramillo, ¿cuál es la garantía del embrague remanufacturado? Bueno, la garantía de un embrague remanufacturado normalmente es la misma que el Evertoff, es de un año, de un remanufacturado por Eaton, ¿no? No se equivoque de pronto el término remanufacturado por Ternus o por alguien, un tercero, por decirlo así. Pero la remanufacturada de Eaton es igual que la de la Vantage o la del Evertop. Perfecto. Nos pregunta aquí Jesús Bobadilla, ¿qué pasaría si a un motor de 1700 libras-pie se le pone un embrague de mayor torque, o sea, de 1800 libras-pie? No hay problema, ahí estoy, digamos que estoy sobredimensionado, ahí no hay lío. Tienes un embrague de mejor capacidad, puede ser que te dure un poquito más. No hay diferencia realmente, ahí lo importante es no tener un embrague por debajo del torque límite del motor, ¿listo? Entonces no hay lío, no hay problema. Interesante. Y por aquí nos pregunta Eric Hurtado si existe alguna forma de verificar el desgaste del embrague antes de esperar una pérdida de arrastre. Bueno, en los autoajustables sí tengo cómo, pero en los manuales, en el ajuste, perdón, en el embrague manual es un poco más complicado. Normalmente cuando, digamos, lo puede uno referenciar bajo qué condiciones. Podría ser kilometraje, podría ser, digamos, en algún momento cuando el embrague ya usted dice, tengo cierto kilometraje y el conductor está diciendo, en algún instante se está quedando como sobre revolucionado, como que se tiende a ir revolucionado en algún instante, ya me está advirtiendo. Y entonces, si ya veo que no tengo más ajustes o de pronto que por más que yo le ajuste, se gira y no ajusta, ya debo cambiarlo. Pero realmente por verlo físicamente, un ajuste manual, saber que ya está listo para cambiarse, hay una tablita que tenemos por ahí que de pronto podemos compartir
que es básicamente, se hace es a través del ajuste, digamos que uno lo puede hacer, pero es un proceso bastante largo, porque tengo que hacerle seguimiento, o sea, es como para alguien que le quiere hacer seguimiento desde el momento que empieza a hacer sus primeros ajustes. Ejemplo, yo quiero, el carro tiene 100.000 kilómetros y fue el primer ajuste, entonces a los 200.000 le hice el otro ajuste, entonces ya le llevo una tabla y le llevo una referencia basada en el giro que le estoy dando al tornillo. Pero es algo un poco complicado, ¿no? No es fácil. Es por ese lado, por el tema del ajuste del embrague manual, porque también no solamente se desgasta las pastillas de fricción, se desgasta también el material metálico, se desgasta el volante, entonces a veces es relativo, no siempre, digamos que mi forma de identificarlo rápido es que el conductor esté avisando que ya habiéndole hecho la última ajuste y, no, y el carro se está tratando de patinar y vuelve y lo ajuste y ya no pude hacerle más ajuste y ya es la hora de cambiarlo. Pero lo mejor, la mejor referencia sería la guía por kilometraje. Gracias, Jorge. Nos pregunta ahora César Delgado Contreras. ¿El embrague que trae la Ultra Shear Plus tiene el mismo collarín del Advantage? No, es otro embrague en cuanto al diseño de la Vantage, es muy igual, muy parecido. Lo que cambia es el collarín digamos que el collarín es diferente, es más robusto porque él tiene otra condición de operación. Él trabaja con otra pieza, él va enfrentado con un freno de inercia que es más robusto, entonces cambia en esa posición, cambia el diseño como tal. Perfecto, John. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. En este momento, lo que vamos a hacer es algo interesante. John, ¿qué te parece si hacemos un pequeño concurso para todos los participantes del día de hoy? ¿Vale? Quizás podríamos sortear 3 pequeños packs de Motorred, el cual consiste en un gorro, un tomatodo y unas otras cositas, el cual lo pueden recoger de acuerdo a la ciudad en la que estén. Si tenemos sucursal en esa ciudad, el concurso es únicamente para las ciudades en las cuales tenemos sucursal. John, ¿te parece si lanzas algunas preguntas, que sean 3, y la primera persona que responda va a ser la ganadora de estos premios? Que sean Ok, preguntas un poco no tan complicadas para que los usuarios puedan acceder a este premio. ok, o sea, hago 3 preguntas. Claro, comenzamos con una y aquí vamos a ver en vivo quién es el usuario que responde de manera más rápida, quién es el que responde primero y él va a ser el ganador de este pequeño pack. Ok, listo. Entonces, la primera pregunta es que menciona alguna de las características de la grasa recomendada para el collarín del embrague. Alguna de las 3 que dimos indicaciones. La otra pregunta es, Vamos, ¿te parece, John, si vamos una por una? vale, Entonces, la primera pregunta sería mencionar alguna de las grasas que son ideales para el collarín. alguna de las características. Características, perdón. Entonces, veamos a ver quién es el primero en responder alguna de las características para que sea ganador de este premio. Contenido de litio, nos dice Eric Hurtado, y Jorge Marquina nos dice gasa de litio. Grasa de litio, grasa complejo de litio, sí. Ok. Entonces, ¿es correcto gasa de litio? Complejo de litio, básicamente, grasa con base de complejo de litio. Perfecto, entonces el primer premio es para Jorge Marquina Maquiavelo. Ok. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Vamos a sortear, recuerden, 3 packs Motorred a todos aquellos que están siendo parte de la capacitación. Vamos con la segunda pregunta, John. La segunda pregunta sería entonces, ¿cuál es el material base de las pastillas de Eton? El material base. A ver, veamos. ¿De qué se compone ese material?
Nos dice Hernán Carmona que es de cobre. Perfecto. Perfecto. Entonces, Hernán Carmona es el ganador del segundo pack Motorred. Okay. Vamos con la tercera pregunta, John. Ok. ¿Quién fabrica el producto TRP Embragues? A ver, la tercera pregunta. ¿Quién fabrica el producto TRP Embragues? Nos dice Juancito FL, que es Eaton. Ok, perfecto. Perfecto, entonces el ganador del tercer y último pack es Juancito FL. Bueno amigos, gracias por asistir el día de hoy a la capacitación. Recuerden que la próxima semana tenemos un tema bastante importante también, ya lo vamos a estar comentando en el transcurso de los días. Recuerden que al final, como el día de hoy, también vamos a sortear unos pequeños packs, el cual ustedes pueden acceder respondiendo a preguntas bastante simples. Gracias a todos nuevamente. Gracias, John, por participar el día de hoy en esta capacitación. Y nada, muchísimas gracias. Vale, gracias a todos, muy amables por su atención. Gracias, John. Hasta luego. Que tengas un buen día. Bueno, gracias. Gracias Hasta a luego. todos.